Un aire de pesadumbre y desencanto recorre el país. Uno no sabe cómo sacarse de encima esta extraña brisa que trae los peores augurios. En medio de un otoño que parece tan grato en estos días, aparece la información de lo que el INDEC marca como la inflación de este año en la República Argentina. 4.7. El número es atroz, porque nos habíamos hecho la idea de 4, como si 4 fuera bueno, o de 3,8. Como si eso hubiese significado verdaderamente algún alivio, pero 4.7 es una demasía, es de una impericia, de una incapacidad enorme por quienes tan solo parece que se hubiesen abocado a ir contra la inflación, porque si hubieran hecho multiplicidad de cosas, posiblemente podría entenderse algo de lo que se les ha pasado con la inflación, pero este fue siempre el único objetivo, el único gran discurso. Todo lo que han macaneado desde antes de ser gobierno tenía que ver con este número. Miren ustedes, 54.7 en un año. Esta es la inflación. Por eso Macri, tan impresentable en cada uno de sus discursos, dice, en los últimos 80 años hemos tenido 62%, como para que usted diga, bueno, entonces 54.7 está como 6, 7, 8 puntos abajo de eso. No es tan malo, ¿verdad? En los últimos 80 años. A los argentinos les han robado la calidad de vida. A los argentinos le pasó por encima una topadora neoliberal que además tiene una muy escasa pericia para hacer de vez en cuando bien eso que dicen que saben hacer. El mejor equipo de los últimos 50 años. Causan risa cuando uno piensa en estas estimaciones, pero no son las del pasado, ¿eh? Usted está creyendo que yo hablo de lo que decían antes de ser gobierno o en los primeros tiempos. No, estoy mencionando lo que Macri dijo el 13 de febrero. Estamos en marzo, 13 de febrero es el mes pasado. A Macri se le ocurrió decir, porque no sé, no lo quieren en el gobierno sus propios compañeros, le tiran cualquier macana, cualquier papel y él lo repite. Dijo que la inflación estaba bajando el día antes de que ocurriese lo contrario. Lo fácil, que el golpe que nos hemos dado después de que veníamos 9 trimestres consecutivos de crecimiento ha sido duro el año pasado, pero que hoy ya está empezando a bajar la inflación, lentamente va a empezar a mejorar la actividad económica y que esperamos que eso nos lleve a un crecimiento ya cada vez más sólido. Defínalo usted. ¿Es que no sabe nada? ¿Es que solo sabe mentir? ¿Es que no se da cuenta que la mentira, en el caso de él, tiene las patas muy cortas, más cortas que nunca? Se arrastra la mentira. No tiene patas. En Macri, que pare, aunque sea, con la falacia, con la constante mendacidad. Esto dijo en febrero pasado, con mucha tranquilidad, rodeado naturalmente de toda esa parafernalia periodística que no es otra cosa que usarlo, porque son los grandes ladrones, los que más se han llevado de todo este tiempo. Entonces él se presenta y dice, está bajando la inflación, esto va mejorando, quédense tranquilos, se lo dice Macri, y él cree que verdaderamente uno puede darle credibilidad a lo que está señalando. Miren lo que decía ayer sobre la inflación, corrigiendo totalmente aquello de febrero. Ahora se anticipaba, quería que fuera un poquito más suave para nosotros el hecho de conocer que era 4.7 la inflación, que quiero decirles, 4.7 es la general, haciendo un paneo, 54.7 es la general, también haciendo el paneo en un año. Pero la realidad es que los alimentos, aquello que consumen los sectores medios y bajos, lo único a lo que pueden acceder, no acceden, está en el 64% en un año. Y el transporte, lo que usted paga ya en muchísimos casos para ir a ver si consigue trabajo, el 67%. Esos son aumentos mucho más reales. Cada uno tiene su propia canasta. Para algunos puede ser que sea 54,7 en el año o 4.7 este año, pero para muchísimos. Y cuando decimos muchísimo no son 100.000, son millones y millones de argentinos. Estos números son de terror. Mira Macri, escúchelo en lo que decía ayer. 80 años con una inflación promedio del 62,6%, sí, 80 años, sin contar la CIPER, hemos tenido 62,6% de inflación. No es tan fácil. Y esperamos que este pico que tendremos en marzo... Hartan con la justificación permanente. Parece mentira que se anime a plantarse, sabe que lo está tomando la televisión. Yo la verdad es que quisiera conocer al psicólogo de Macri
porque le podría hacer mucho bien a toda la humanidad. Si este hombre comete todos estos desastres, si no sabe nada de nada, si además miente como miente, ¿cómo puede estar tan tranquilo? Porque aparece allí, o si no, hay algo que lo ayuda para mantenerse tan, pero tan tranquilo, tan sedado, mientras dice todas estas sandeces. Es espantoso tener que bancarse esto. Y lo que dice Bullrich, como ayudándolo a Macri, escúchela. Estamos en la mitad del río y tenemos que terminar de cruzarlo. Si ustedes no acompañan este cruce difícil y analizamos solamente la coyuntura, la Argentina vuelve a la Argentina de las últimas 7 décadas con 60% de inflación. Estamos bien embromados con la inflación y con Bullrich. Ella lo dice de otra manera, pero es eso lo que dice. Estamos muy embromados. Estamos jodidos por la inflación, ahora, porque la inflación es producto de 100 años de una Argentina que retrocedió, que fue manejada por intereses particulares y por mafias. Por eso no tenemos que mirar la inflación de hoy o de ayer, sino que tenemos que mirar el proceso histórico, que hay cosas atrás de lo que uno puede ver, que son las cosas que uno tiene que remover para que la Argentina nunca más tenga inflación. ¿Se acuerda cuando el Fondo Monetario Internacional hablaba de una inflación para este año del 29-30%? Es decir, parecía que iba a lo más alto posible. ¿Será así cuando en los primeros 3 meses tenemos 11,8, 12 en apenas 3 meses? ¿Se cumplirá lo que dice el Fondo Monetario Internacional o tendrá que corregirse como hacía el año pasado, que primero dijo 19, después dijo 28, después 40 y al final dijo, bueno, ya con el diario del lunes, era 47 y pico? Es una banda también la de ellos. Lástima que son los que están mandando ahí en el Banco Central. Hoy tomaron esa medida con respecto al dólar que comentó muy bien Julia Estrada, marcando que el dólar va a ir a 51, que hay un límite en 51. Todo como consecuencia de lo que pasó con la inflación. Miren lo que es esto. Pronostican que la inflación de Cambiemos terminará en el 270%. Vale la pena, cuando uno lee este número, recordar las cosas que han dicho sobre la inflación. He dispuesto a agregar entre uno de los objetivos fijados por la ANSES para utilizar su fondo de garantía. Eso va después y será muy interesante escucharlo. Quiero presentar un combo, después de hablar del 270% de inflación con el que va a terminar este gobierno, del 4,7% de este mes, del 54,7% de todo el año, del 64% de los alimentos, del 67% del transporte, de lo que ha mentido en sus números el Fondo Monetario Internacional, de lo que se ha engañado este gobierno, recordando a Sturzenegger que en un momento hace 2 años decía, en el 2019, la inflación, un dígito, el 5%, se arriesgaba a decir. Entonces vale la pena ponerles un combo para ver cuánta tontería han dicho. Hay que bajar la inflación. Yo en el 2007 denuncié la inflación, no porque fuese un vidente, sino porque tengo unas canas y sé lo que pasa después de un tiempo cuando la inflación actúa. La inflación es una gran estafa. La primera meta que vamos a tener para el año que viene es comenzar a reducir la inflación en búsqueda de llevarla en un par de años a un dígito como tienen 99 de cada 100 países del mundo. Cuando nosotros asumamos, le vamos a decir a la gente que la inflación se va a terminar, que confíe y la gente va a confiar. ¿Pero es un problema difícil? No, ¿qué va a ser difícil? ¿Cómo se soluciona? No, la inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. En mi presidencia la inflación no va a ser un tema. Con respecto a la inflación, octubre, acordate, nosotros estamos viendo una desaceleración de precios. Nosotros seguimos trabajando para cumplir la meta del 15%. La moneda no tenía valor porque emitía en pesos sin respaldo. Por eso es la inflación. La pregunta que se hacen todos, sí, ¿en cuánto tiempo? El tercer semestre del año ya vamos a estar mucho mejor. El tercer semestre del año ya vamos a estar mucho mejor y el año que viene va a ser de crecimiento absoluto. Claro, ahora, nosotros vamos a bajar esa inflación y la gente tiene que saberlo. La estamos, pero peleando
exactamente con el plan que decíamos que la íbamos a pelear, y hacia el segundo semestre se va a ver la primera, el primer indicador claro de que empieza a bajar y después no tiene que subir nunca más, y eso es lo que nosotros nos comprometimos como gobierno a hacer. Yo quiero que sepan que si la inflación no baja, es culpa mía. No le voy a echar la culpa a otro. No, le echo nada más que la culpa a los últimos 80 años. Podríamos coleccionar esto y poner en el aire expresiones de esta naturaleza durante largos minutos, pero con esto es suficiente. La realidad es esta. Pronostican, dice el cronista, que no es Pravda de Moscú en los tiempos del comunismo, el cronista dice que la inflación de Cambiemos terminará en el 270%. De ahí la desesperación. Mañana tenemos Macri, ¿eh? Mañana tenemos un nuevo discurso de Macri. Así que cuando usted se levante, mientras se cepilla los dientes, mientras se afeita, mientras se acomoda el pelo, sepa que un rato más tarde Macri va a hablar. ¿Y qué va a decir? Que no sean mentiras, esquivar las responsabilidades. Va a decir que todo va a cambiar a partir de hacer lo que hacía el gobierno anterior. Miren, con medidas y discursos de campaña se lanza el plan Apuntalar a Macri. El presidente busca capitalizar el anuncio del paquete económico. Candidatos oficialistas repetirán que las obras hechas fueron gracias a la nación. Lo que van a decir es que van a promover precios cuidados. Lo tiene a Macri hablando de precios cuidados. En conferencia de prensa, Peña fue claro que con los anuncios iban a ser responsabilidad del presidente. Inflación, consumo, créditos, tarifa, construcción, medicamentos, impuestos, pymes, todas palabras con las que el gobierno viene teniendo problemas y ahora buscará dar un respiro. Los anuncios son estos que tanto criticaban cuando los formulaban las personas del gobierno anterior. Vale la pena. He dispuesto agregar entre uno de los objetivos fijados por la ANSES para utilizar su fondo de garantía, el que por lo menos hasta un 20% de ese fondo de garantía pueda ser destinado exclusivamente a créditos para todos los jubilados y pensionados de la República Argentina. Por instrucción expresa de la Presidenta de la Nación, hemos trabajado un sistema de acuerdo de precios de carácter voluntario para integrar a las partes en un contexto de integración de proveedores y de cadenas de supermercados con el objeto de llegar al consumidor. Este acuerdo de precios tiene 194 precios de 100 tipos de productos diferentes, con 65 proveedores integrados, en 10 cadenas, con aproximadamente 1.500 bocas de distribución, y esta es una primera fase, una segunda fase que tiene que ver con la integración de cadenas de carácter regional al resto del país, y una fase complementaria que tiene que ver con la cadena de supermercados popularmente denominados chinos. Pero ellos lo sentían así, los del gobierno anterior, creían en estas cosas, creían que había que actuar sobre el mercado, ponerle frenos, buscar acuerdos, de todas las maneras posibles, creían en los precios cuidados, eso que tan despectivamente por entonces gente que está en el gobierno ahora decía, eso no es lo nuestro, nosotros somos otra cosa, o sea, van a ver lo que somos nosotros. Porque con el mercado hay que disputar, aún el gobierno anterior vivíamos dentro del capitalismo, y el capitalismo es así. Es la famosa libertad de mercado, hay que combatirla, ponerle algún freno, algún dique, pero siempre son muy poderosos. El mercado, los que remarcan precios, mire, le están remarcando a Macri, ya, los amigos, los supuestos amigos, sorpresivas remarcaciones de precios a pocas horas del anuncio de Macri, en medio de las negociaciones por el congelamiento de costo de algunos productos. Bueno, están haciendo eso, están remarcando, entonces, mañana la situación va a ser más tranquila para los supermercados. Ya pusieron los precios que les sirven. El gobierno teme que esto pueda provocar algún desabastecimiento. Entonces le dice a los comerciantes, miren que si hay desabastecimiento va a haber sanciones. Mirá cómo tiemblo, le dicen los comerciantes.
a este gobierno, porque además no tiene autoridad moral. ¿Cómo se puede plantar Macri o cualquiera del gobierno frente a quienes ganan demasiado, sabiendo ellos, dentro de la propia élite, lo que han hecho en tantos y tantos negocios que han llevado a cabo? Todo también está referido a la inflación y a la deuda. Están de la mano todos los graves problemas que atraviesa la Argentina. La deuda emitida en la era Macri es de 187.000 millones de dólares. Esto es absolutamente inadmisible. Miren lo que hay que pagar. Esta placa de Julia Estrada nos lo dice con mucha claridad. Año por año, aunque sea algunos años, le quiero mencionar, para que usted entienda que a veces somos un poco duros en el análisis de lo que está pasando hoy, porque vemos que en el futuro inmediato las soluciones son muy escasas. Miren los vencimientos de deuda, sin pagar el capital. 2019, este año 42.000 millones, el 2020 24.000 millones, en el 21 31.000 millones. ¿Se imagina cuando llegue el 2022 50.000 millones, el 2023 46.000 millones? Estos son los compromisos, esta es la pesada herencia de verdad que está dejando este gobierno de incapaces. Los que se proclamaban el mejor equipo de los últimos 50 años son por lejos el peor equipo de la historia. Mire usted lo que decía sobre la deuda Macri. Esto que va a oír, que quizás lo conoce, es como una demasía de parte de Macri. Señalar que no hay que endeudarse, que no se le puede dejar a nuestros hijos y nietos la responsabilidad de una deuda, que otra cosa es lo que han hecho. Justamente porque no queremos seguir tomando deuda y obligar a que nuestros hijos y nuestros nietos la tengan que pagar. Justamente porque no queremos seguir tomando deuda y obligar a que nuestros hijos y nuestros nietos la tengan que pagar. Cada uno de nosotros tenemos que garantizarnos de vivir con los recursos que tenemos hoy. ¿No parece mentira? Quienes han pedido 187.000 millones de dólares, preocupados por lo que no debe hacer un padre, por ejemplo, dejar deudas. Todos queremos cerrar nuestro ciclo de la mejor manera. No le será posible, por cierto, a este gobierno. Mire, de la deuda, por ejemplo, para que usted tenga una idea de lo que significan los intereses. Estamos hablando de 5 veces el dinero que permitiría tener las vacunas al día. No hay. En estos momentos hay graves problemas con las vacunas. Carla Bisotti, que es una de las especialistas más reconocidas del país, nos lo dice de esta manera. Hay stock crítico de más de una vacuna y tienen stock cero de VPH. Bueno, no están proveyendo meningococo no solo para los 11 años, sino para todas las edades también. Y tienen problema con triple A celular, triple B y con varicela. Entonces es un problema grande que ya lleva más tiempo y en vez de solucionarse se va agravando y eso impacta mucho en la posibilidad de la planificación de las provincias, desgasta al equipo de salud que está en los vacunatorios y la confianza de la población en las vacunas. Siempre que leemos o escuchamos que hay una crisis inminente, nos hemos entrenado para saber que lamentablemente esa crisis se va a llevar a muchos trabajadores, sus ilusiones, sus salarios, y que además van a hacer lo posible por pagarle menos de lo que le corresponde, ni siquiera la indemnización tal como debe ser. Les hemos hablado de Biluco en Frías, en Santiago del Estero. Bueno, ahora sí, ahora quedaron en la calle, porque la situación se hizo también insostenible, dicen los empresarios, pero los que pierden siempre son los trabajadores. Ahí está el gobierno diciendo que destinará más recursos al pago de deuda que al presupuesto en vacunas. Pero quiero pasar al tema de Biluco, una empresa que está dejando a muchísimos trabajadores también en la calle. Mire a este trabajador cómo lo cuenta, con cuánto dolor. Política actual, estamos sufriéndola en carne propia. La empresa se volvió a hacer nuevamente un preventivo de crisis y ahí dejando una nómina de 116 trabajadores. Y la empresa argumenta que ellos no están en condiciones de seguir por el tema de los altos costos que tiene y la baja de los precios del biocombustible. Sí, toda la caída general es lo que perjudica. La política económica sigue sumando víctimas, decía hoy
página 12. La agroindustrial Viluco despedirá, ya lo hizo, a 116 empleados. Le quieren pagar el 50% y en cuotas en la indemnización que les corresponde. Esta es la situación. Para que llegáramos a esto fue necesario una tarea muy vil de parte de medios de comunicación asociados a espías, a jueces, fiscales, etcétera, pero sobre todo que les llevaban la voz cantante, perturbando todo el tiempo, minuto por minuto, lo que era la tarea de ese otro gobierno que hablaba de precios cuidados, pero con otra autoridad, bien diferente, por cierto, a la que tiene Macri para hablar mañana de precios cuidados. ¿Cómo lo dirá? ¿Cuál será el eufemismo que va a utilizar Macri en su discurso? Pero ¿cómo nos sucede toda esta gente? ¿Cómo nos pasó Laura Alonso? ¿Cómo ocurre algo así? Miren lo que Gabriela Cerruti hoy ha dicho. Denuncia a Laura Alonso, @Laurita Alonso se llama ella, se hace llamar, la secretaria de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, por su presunta autoría en delitos de abusos de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Sí, esto es también Laura Alonso, y este es el motivo, el que vamos a escuchar, por el cual se formula esta denuncia por parte de Gabriela Cerruti. Hay otro más de Cerruti. La denuncia recayó en el Juzgado Criminal y Correccional número 3 a cargo del juez Daniel Rafecas. Esperamos que se avance en la investigación y se dicte oportunamente la sentencia que corresponda. Veremos si esto es posible. Escuchemos a Laura Alonso. ¿Por qué la denuncia de Cerruti? Las causas de corrupción que comprometen al gobierno. ¿La Oficina Anticorrupción se mete, es querellante o no? ¿O las deja pasar? Mira, dos cosas. Nosotros hemos hecho aportes de información en varias causas. Y dado que he sufrido acusaciones personales durante mucho tiempo respecto de parcialidad o falta de imparcialidad, y por la falta de recursos humanos que también tenemos, en este momento no estamos querellando en ninguna de esas causas, porque para que me acusen de encubridón en las causas y de ir a embarrar causas de la corrupción, que las lleven adelante los fiscales, que son los fiscales y los jueces naturales de las causas de este gobierno. Y esa me parece que es la decisión que preserva justamente cualquier tipo de sospecho o duda que pueda haber de la actuación que nosotros podamos tener en causas contra los funcionarios del actual gobierno. Justamente porque creo y creemos que los fiscales y los jueces... En el teatro griego se usaban unas máscaras para tapar el rostro y quizás a Alonso le vendría muy bien. ¿Cómo nos pasó Alonso? ¿Cómo nos ocurrió Sturzenegger? ¿Cómo fue Caputo? ¿Por qué Duhovne? ¿Cómo es que llegó a nuestras vidas cada uno de ellos para regir nuestros destinos, por lo menos en este tiempo presente, y gravitar enormemente en el futuro? ¿Cómo nos pasó el propio Macri? ¿Cómo sucedió Pratgay? Cómo cada uno de estos hombres, personajes, que han hecho una gran diferencia para ellos y para la élite que integran, pero que le han robado todo, hasta la ilusión, a tanta gente en la República Argentina. Bueno, nos ha pasado por una hábil maniobra persistente en los años de los medios de comunicación, hablando de lo único que la derecha habla contra los gobiernos, que son inclusivos, que son progresistas, porque como políticas públicas no pueden discutir, nadie puede discutir que es más lindo tener jubilado a todo el mundo que darles pensión a la PUAM, a la gente, en vez del reconocimiento que significa la jubilación. Es mucho mejor darla a Huache que haberla negado durante todo el tiempo que se negó hasta que apareció en la vida de los argentinos. Entonces, como no es posible discutir políticas públicas, es mejor traer científicos, tener planes para que los científicos argentinos retornen al país, que la política pública que achica el CONICET y deja a todos los científicos prácticamente afuera de toda ilusión de trabajar en la ciencia de la República Argentina. No se pueden discutir políticas públicas. De un lado alguien va a decir, a las personas que tienen una discapacidad hay que atenderlas, hay que ayudarlas, hay que mejorarles un poco su calidad de vida. Si son 5 millones, seguro que a 1 millón más o menos vamos a tener que ayudar. Es muy distinta la política pública de quienes le roban a los pensionados no contributivos esas pensiones. Entonces, como esto no se puede discutir, Clarín y Nación instalan la discusión en otro lugar y nos toman hace 10 años más o menos de sorpresa casi, empezando a hablar nada más que de este tema, de la corrupción. Al cabo del tiempo, ahora estamos sabiendo que buena parte, la mayor parte de lo que estaban diciendo tiene que ver con un invento, con la creación de parte de esos medios de comunicación, del gobierno cuando era oposición en tanto oposición, y de jueces que funcionan para el sistema. Todo ha sido un armado pavoroso que encuentra personajes
que son irreprochables, porque esos hacen la de ellos. ¿Qué va a hacer Fariña, que hoy estaba en la tapa de Página 12 con su vida? Estaba preso, le empiezan a decir, si vos inventás tal cosa de la obra pública, pero es que yo no sé nada de la obra pública, nosotros te ayudamos, no te preocupes, te vamos a mandar los mails necesarios, te recibe Garabano, te da un departamento fantástico de $1.500 para que viva, mientras tanto la ministra de Seguridad te pasa un dinero para que puedas tener para hacer alguna diferencia, no está mal, 200.000 pesos, te vamos a dar la libertad. ¿Qué juez te molesta? Rosanqui, dijo él, me tiene loco ese Rosanqui de La Plata. Te lo sacamos, quédate tranquilo. Eso hacía esta gente. Ahora que lo vamos sabiendo, la indignación es mucho más grande, porque lo hicieron con esa protección, con ese impulso que le daban Clarín y Nación, para que esos medios se robaran todo y para que la élite, en la pugna por lo que es la renta del país, se quedara otra vez con la mayor parte y despojase, como lo ha hecho, a los trabajadores. Es indignante lo que nos ha pasado. Lo han hecho. Ahí estaba Fariña denunciado por su propia ex abogada. No denunciado él, sino lo que había pasado. La abogada casi que lo debe comprender a Fariña. La abogada fue testigo directamente de cómo operaron a Fariña, el ministro de Justicia, las diputadas Oliveto y Carrió. Oliveto da vergüenza pensar nada más en ser Oliveto por un ratito. Oliveto, Carrió, Garabano, Stornelli, Bonadío, todos arribas en la AFI, todos en una camándula de gente de la justicia, del periodismo, haciendo cualquier cosa, porque les servía a través de los diarios para culturizar contra un modelo de gobierno, contra una manera de gobernar, y para imponer otro que les diese absolutamente todo, y para que reine de nuevo. Se preguntaba a mi compañera Lucila Trujillo que ella se acordaba del sufrimiento de sus padres en el 2001, pero que le toca por primera vez en forma adulta vivir una crisis de esta naturaleza. Qué bien que lo dice, pero hay gente que padeció aquello, que evidentemente se olvidó e instaló el neoliberalismo. ¿Cómo lo podían hacer? Si políticas públicas no se pueden discutir, había que inocularle ese veneno que le dieron a la gente durante todos estos años. Yo le pido que como ciudadano busque el programa Seychelles, por ejemplo, de Canal 3, un domingo, y usted mire ese programa sabiendo que todo aquello que se decía, era mentira. Mírelo ahora para que usted sepa cómo se construye una mentira, porque a lo mejor no le alcanza con saber al impresentable ministro de Justicia, Garabano, reunido con Fariña. ¿Qué tiene que hacer un ministro de Justicia con Fariña? Preparándole el camino para que él diga cualquier cosa. No se enoje con Fariña. Lo grave para el país es que nos pasa Garabano. Lo grave no es que nos ocurra D'Alessio. Lo doloroso es que nos pasa Stornelli. Estos son los personajes que tienen la más alta responsabilidad frente a nosotros. Los demás uno nos busca vidas, andan por la vida haciendo lo que pueden con sus pobres vidas. Pero los otros merecen confianza social. En los otros nos hemos acostumbrado a tener que creer de alguna manera el señor fiscal, el señor juez, los grandes diarios, el gran diario argentino, el periodista premiado por Fopea y premiado por el rey de España, todos parte de una runfla que nos enloqueció, nos envenenó, nos hizo un enorme daño para que ahora estemos padeciendo esto, ese 4.7% sin que los salarios se le arrimen, 54.7% en un año, la deuda brutal que han contraído, las sandeces que dicen cada día, las que vamos a tener que escuchar mañana. Mire lo que nos decía hoy, temprano, la doctora Giselle Robles, sobre los preparativos, sobre quién es Oliveto, por ejemplo, que vive metida en los canales, aunque ahora me parece que se llamó un poco a cierto decoro, no apareciendo tanto. ¿Dónde estaba trabajando Oliveto y con quién? La comunicación con la diputada Oliveto, los motivos por los cuales me llevó a contactar con ella, trabajando para la excarcelación, por lo que me dieron a entender. Es que la excarcelación de Fariña era muy difícil. Fariña estaba con una confirmación de la prórroga de la prisión preventiva por la Cámara, o sea, entonces la excarcelación era muy difícil de lograrse en ese momento. Me dicen que tanto Bullrich como Carrió estaban interesadas en su excarcelación y que me comunicara con Oliveto. Me comunico con Oliveto, después Fariña queda excarcelado previo al informe del Ministerio de Justicia, que es el que se responsabiliza de su excarcelación. Ella sale como garante en la excarcelación de Fariña. Bueno, es una muestra. Esta noche vamos a tener más seguramente
del gran reportaje que hizo Gustavo Silvestre Aicheves, que fue la punta del iceberg para descubrir todo lo que había detrás de esta banda de periodistas de Clarín, de gente de la justicia, de espías, de la AFI, el gobierno en general. Hoy vamos a saber, como siempre, cada día más en el programa que mejor nos ha informado al respecto, más insistente y consistentemente, por lo menos en el tiempo. Y junto con Hoy es Martes, hoy tenemos también ADN, estamos de parabienes, en la búsqueda de esa verdad, que es necesario que usted sepa, para entender por qué nos ha pasado todo esto, por qué nos ocurre Laura Alonso, por decir a alguien. Y el juez Carzoglio, para cerrar esto, quiere ir al Congreso, ojalá que lo lleven, porque él quiere denunciar cómo fue que lo apretaron, que lo hostigaron, que lo persiguieron. Ahí está la información. Y con esto me voy a despedir. El juez Carzoglio dijo que quiere declarar en el Congreso sobre las maniobras de la AFI. La AFI que le mandaba espías para que lo apretaran, para decirle que tenía que meter preso a Moyano porque a Macri y a Clarín se les había antojado que las cosas tenían que ser de esa manera. Y este hombre se paró en la puerta del juzgado y dijo lo que tenía que decir de Clarín, de Nación, de Macri, de la AFI, de los espías, de todos. Es un hombre honorable que quiere ir al Congreso. Ábranle las puertas. Valdrá la pena escucharlo. La seguimos.